Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Usted no sabe con quién está hablando, así se llama la sección en la que el equipo me propone hacer una entrevista sin decirme el nombre ni el trabajo del invitado. Ya conocen el juego, ¿eh? El encuentro real, pero imaginado, fuera del estudio, porque no puedo salir de aquí, ocurre en un lugar elegido por el entrevistado. Y hoy la cita tiene lugar en el Ripollès, en el Pirineo de Girona. Debemos estar a unos 2.000 metros de altitud, justo cuando acaba el bosque de pinos negros y empiezan las praderas de alta montaña. Junto a un roquedal me espera un hombre con unos prismáticos y yo me voy a acercar a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Menos mal que la cita ha sido a 2.000 metros, que todavía ya me parece un poco grave, porque si me llegan a decir 8.000 metros tendríamos que haber subido con oxígeno hasta aquí arriba. Sí, aquí podemos ver esas cumbres de prácticamente 3.000 metros, pero a 2.000 se llega bien, y a sobre 2000, todo con la sí. sombra del bosque, que hoy hace un día soleado muy bonito, entonces pues más fácil. A 2.000 con mis zapatos de caminar he llegado. ¿Por qué me has citado precisamente en este punto? ¿Qué hay aquí? Bueno, y es un doble motivo. Primero es que está muy cerca de casa y puedo llegar caminando, un paseo que, bueno, sí que es hacia arriba, pero es muy agradable. Y el otro es que el trabajo que estoy haciendo actualmente, pues aquí está el objetivo principal. ¿Qué trabajo haces actualmente? Bueno, ahora estoy buscando lobos. Estoy yendo en diferentes lugares de la península ibérica, por toda España y Portugal, sí, incluso más allá, pues buscando al lobo. Y aquí pues también hay lobos. O sea, ¿en este punto del Pirineo hay lobos? Pues sí, es que además la historia del lobo en los Pirineos es muy, muy, muy interesante. Y aquí en concreto, en el Pirineo de Cataluña, donde luego comentamos, donde todos los lobos se extinguieron, se mataron, de hecho, el Pirineo de Cataluña, el Pirineo de Huesca, de Navarra y todo el Pirineo francés, pues han vuelto hace un par de décadas que están volviendo los lobos aquí. ¿Y por qué han vuelto? ¿Cómo han vuelto? Curioso es que cuando hubo las primeras evidencias de que algún lobo estaba en el Pirineo, pues el Departamento de Medio Ambiente pues fue a ver si era verdad, y vieron que había unos rastros, se tomaron muestras de pelo, y cuando se analizó ese ADN, pues sí, bueno, se pensaba que esos lobos pues habrían venido pues de La Rioja, de Navarra, de Aragón, donde los lobos ibéricos pues tienen un poco el límite hacia el este de la península, pero se descubrió que no, que esos lobos habían venido desde Italia, eran de la población italiana que después de recorrer los Apeninos habían cruzado los Alpes marítimos en Francia, y habían cruzado todo el sur de Francia y llegaron a Pirineos, y desde pues estas últimas 2 décadas ha habido un constante flujo de lobos de origen italiano, algunos que sí que han llegado a criar en Francia, sur de Francia, y que están entrando ya no solo al Pirineo de Cataluña, sino también al Pirineo aragonés. Y es fácil encontraros, lo digo porque uno se imagina paseando. Claro, es que uno se imagina paseando por la montaña, o sea, donde llegamos la gente que camina lo normal por la montaña. ¿Puedes encontrarte un lobo? No, un lobo es complicado. Aquí es todavía más, porque claro, aquí hay muy pocos lobos. De hecho, no han llegado a criar, y son ejemplares que puede haber una docena, entre 12 y 20 lobos en toda la cordillera de los Pirineos. Aquí es muy, muy complicado. En otros lugares de la península de España, pues por ejemplo la cordillera cantábrica, hay una densidad mayor. Aún así sigue siendo pues muy, muy, muy difícil, y por eso, pues bueno, ahora llevo 5 años con el nuevo proyecto sobre los lobos, y hace 15 años hice otro libro sobre el lobo, y bueno, pues a lo mejor pues una de cada 15 o 20 veces que salgo a intentarlo, pues logro encontrarlo. ¿Por qué sabes tanto de lobos? ¿Por qué? Bueno, soy fotógrafo, también periodista y organizador de documentales, especializado en naturaleza, y el lobo quizás sea la especie a la que he dedicado pues más trabajos y más tiempo. O sea, tú te dedicas sobre todo a fotografiar, en este caso lobos. Ahora te preguntaré por otros proyectos, pero en este caso tú estás buscando lobos. En estos últimos 5 años he trabajado en un libro que acabo de publicar sobre el lobo, y algunos reportajes en prensa, y ahora mismo pues estoy trabajando lo que será un largometraje documental de cara al año que viene, o sea, una película documental sobre el lobo, en el que ya serán pues casi 6 años trabajando con ello. No te he preguntado por tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Andoni Canela. Andoni Canela. Andoni, ¿qué tal? Encantado. Es muy difícil fotografiar un lobo. Bueno, primero encontrarlo, que entiendo que son muchas jornadas en blanco para el momento.
La clave es encontrarlo, y encontrarlo pues necesitas la experiencia, el saber identificar por dónde se mueven los lobos, seguir sus rastros, y una vez que ya sabes, pues también tienes que, en la zona concreta donde estés, porque esa es otra, o sea, los lobos viven en muchísimos sitios, pero su comportamiento difiere dependiendo de sus presas y del hábitat. Entonces, cuando tienes toda esa información, que sabes por dónde se mueven y los horarios, hay zonas donde son solamente nocturnos y todavía lo complica más. Cuando sabes eso, y ahí la clave es la constancia, esperar y también pues un poco de suerte, porque te digo, hay veces que estás 10 días seguidos y es el día 11 el que tienes muchísima suerte. Si no has tenido la paciencia para esperar, pues pero tú te detectas la zona y claro, porque tú me dices, por ejemplo, los lobos que hablábamos del Pirineo de Girona son lobos que han venido de Italia. Claro, entiendo que son animales que están en continuo movimiento, pero si tú detectas una zona por la que están, más o menos sabes que durante un tiempo determinado se van a mover por ahí. Sí, aquí en concreto, donde estoy ahora, es uno de los puntos de entrada, está cerca de la frontera con Francia, es uno de los puntos de entrada, pero también es un punto donde durante estos años hay varios lobos que se han establecido aquí, o sea, se han quedado aquí, pues uno de los que tengo fotografiados y filmados, una pareja de lobos que estaban aquí, pues por ejemplo, tienen la curiosidad que se movían en torno a estas alturas muy, muy altas, en torno a los 2.000 metros, y tenían una presa que aquí es abundante, que es el rebeco elisard en catalán, o el sarrio pirenaico, y bueno, pues se quedan aquí y sí, realmente están en esta zona. Lo que pasa que pueden recorrer durante sus tiempo de campeo, pues 10, 15 o 20 kilómetros al día. Entonces estás aquí y yo sé que los lobos están pasando por aquí, pero claro, a qué hora pasan y por qué valla y por qué collado es lo que es muy difícil. Entonces tienes que tener un punto de vista muy alto y estar pues observando como estoy, con prismáticos, a veces con telescopio, e intuir por dónde pueden pasar. Es decir, en una jornada de trabajo tuya tú no te vas moviendo, es decir, has detectado la zona y a partir de esa zona te sitúas en un punto donde entiendo que tienes kilómetros a tu alrededor para poder verlo. Efectivamente, sí que pues sí, normalmente yo suelo estar 2-3 semanas en el campo cuando voy a trabajar. Igual el primer o segundo día sí que vas buscando rastros por ver dónde hay más movimiento, y ya en base a esa información haces una estrategia que es exactamente lo que has dicho. Me pongo en un roquedo, a veces no tengo ni que esconderme, o al lado de unos arbustos, porque estoy mirando a medio kilómetro. En un radio ¿Y vas solo? Pues casi siempre voy solo. En alguna ocasión me acompaña un amigo, pero lo que pasa es que no se está las 2-3 semanas porque tiene sus trabajos y sus cosas que hacer. Y bueno, el anterior proyecto, que yo normalmente, esto llevo pues ya 30 y tantos años dedicándome a esto, sobre todo antes fotografía, ahora más documental, y casi siempre había sido solo, hasta un par de proyectos, uno que supuso buscar 7 animales, entre ellos también el lobo, por todo el mundo, o sea, por todo el mundo son los 7 continentes, y en este caso pues no fui solo, sino que estuvimos ahí pues 18 meses con Meritxell, mi compañera, que es también periodista y que está haciendo un proyecto educativo con estas especies animales, que yo estaba haciendo unos reportajes, en este caso era para Magazine de la Vanguardia y National Geographic. Hacíamos un trabajo que era 3 meses, un animal concreto en cada uno de los continentes, y también pues vino Amaya, que es la peque, que entonces tenía 2 años y pico, 3 años, y cuando regresamos de ese viaje proyecto tenía 4 y medio, y vino también Unai, que entonces tenía 9 y regresó con 10 años y medio. Ese fue el primer proyecto que no estaba yo solo, sino que estaba, digamos, bien acompañado. Claro, pero según cómo la pequeña no te la podías llevar a una observación de estas, porque un grito de la pequeña en un momento determinado asusta al animal, ¿eh? Ella no pudo venir, por ejemplo, a ver pumas y a ver otros animales. Además, yo te preguntaba si ibas solo, sobre todo por algo tan prosaico, porque pensaba, claro, si tienes que estar observando, te imaginas que tienes pipí o que te paras, o sea, te despistas un momento por comer el bocadillo, y en ese momento aparece el lobo. Pues sí, o sea, tienes que estar en silencio, sobre todo, depende de la distancia en la que estás, y por ejemplo, pues necesidades como el pipí, pues ahí eso es más fácil porque llevas una botella, porque lo hago, o sea, que no es que sea, eso es habitual también, porque hay veces que no te puedes mover. Cuando estás en distancias más largas, pues bueno, simplemente hablas muy bajito y susurras si estás acompañado, ¿no? Y en lo que preguntabas del lobo, que también yo creo que es interesante mencionarlo, pues sobre todo por lo que se publica últimamente, de que se habla de que hay pues una plaga de lobos, y que los lobos son peligrosos y que atacan a los niños en los colegios. Bueno, es unas cosas que no son ciertas, absolutamente, ¿no? Pero en esta parte del proyecto en el que estoy ahora, que es la parte documental, y
y parte del final del libro, pues no he ido solo, sino que me ha acompañado Amaya, que es mi hija, que ahora cuando empezó a venir conmigo a ver lobos, pues tenía 10 años, pero ya sabía comportarse estando callada y no haciendo mucho ruido. Ahora ya cumple 15 años y entonces ha tenido la oportunidad de ver pues muchos lobos, los hemos escuchado aullar, hemos dormido pues rodeado de lobos, no a 10 metros, pero bueno, los lobos no sabes por dónde pasan por la noche. Y entre las muchísimas, digamos, experiencias que hemos vivido y emociones, la del miedo a que te ataque un lobo no existe porque esta no está dentro de ellas. Los lobos ven a una persona y lo que hacen es pues salir huyendo, porque se les extinguió de gran parte de la península, de toda Europa occidental. O sea, somos nosotros quienes les asustan más a ellos que ellos a nosotros. Claro. Piensa volviendo a lo que decía aquí en Pirineos, pues a principios del siglo XX, sobre todo gracias a la estricnina, por culpa de la estricnina, el veneno, pues se logró pues matar a todos los lobos, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Francia, se extinguió el lobo, los mataron todos, en Alemania, en los Alpes, desapareció, ¿no? Y el hecho de que hayan podido volver por sus propios medios es porque ha habido pues esos refugios, como pasó pues en zonas de la cordillera Cantábrica, zonas de Galicia, zonas de Zamora, donde ahí sí que hacia los años 70-80 pues quedaron unos cuantos lobos, y su capacidad de adaptación a los diferentes hábitats, porque es que ahora ya al borde del mar, en la alta montaña, hay zonas de pues llanuras cerealistas, ahí los lobos saben prosperar porque se buscan pues otro alimento, pues porque puede ser en algunas zonas el conejo, pues a veces pues o ciervos o corzos, que es lo principal, otras veces incluso pueden ir a carroñear o ir a los basureros y en otras ocasiones pues también con el ganado doméstico. Tienes que tener mucha paciencia, ¿no?, para hacer tu trabajo. Sí, yo creo que es la clave, ¿no? En mi caso, que sobre todo que principalmente trabajo con especies en peligro de extinción, especies amenazadas y que son muy pocas y que además al estar amenazadas pasan pues desapercibidas, pues sí, es la paciencia. Sí, he estado a veces 10, 12, 15, 20 días sin verlo. Sin nada. Es lo que es. ¿Por qué te dedicas a esto? O sea, ¿qué te empezó a interesar primero? ¿La fotografía, los animales, las dos cosas a la vez? Pues yo creo que fue adolescente un poquito antes, o a los 10, 12, 14 años. Yo vivo aquí en Cataluña ahora, pero soy de un pueblecito de Navarra, lo que es cerca del Ebro, y ahí pues con mis padres teníamos un pequeño huerto, pues muy cerca de lo que es del Ebro, y incluso cerca de las Bardenas Reales, que es otro sitio así muy, muy interesante, y ahí me empecé a interesar por los pajaritos. Mi padre tenía una cámara de estas antiguas y fotografié las primeras fotos que hice fue de algunos nidos que había en los frutales de ese huerto. Y ahí ya pues para mí ya fue la naturaleza lo principal. Entré a periodismo para empezar a viajar y a explicar historias de animales, y de hecho el primer viaje que hice con 18 años, con los primeros dineros que ahorré trabajando, pues me fui a Madagascar 3 meses, y a partir de ahí pues puntos suspensivos. Claro, es que además tienes un trabajo que reúne, yo creo que tus tres grandes pasiones, que tienen que ser los animales, la fotografía y viajar. Son exactamente, claro. No sé el orden, pero son esas tres. Tienes un trabajo que de los afortunados que trabajan lo que quiere, y además junta eso, las 3 pasiones que tienes. Sí, y que, también la parte esta última, que yo creo que la mayor parte de mi trabajo ha sido siempre en solitario, pues que también lo puedas compartir con amigos. O con familia, y con la familia, porque yo sí. Cuando me has empezado a contar la historia pensaba, pues además esto quiere decir mucho tiempo alejado de casa, que también entiendo, pero que tu familia comparta esa misma afición, incluso ese mismo trabajo, aunque sea desde otra vertiente, eso es un lujo. Claro, porque entiendo que tus hijos, que todavía no están en edad de trabajar, pero vamos... Unai, que claro, que el viaje pues cuando lo acabamos fue hace aproximadamente... O sea, cuando disteis la vuelta años. Al mundo buscando animales. Exacto. Sí. Entonces, de hecho, mi anterior trabajo a los lobos es Panteras, en el que fuimos, en este caso los dos, porque me acompañó en todos los viajes, fuimos a buscar a los grandes felinos del planeta, los dos juntos durante 5 años, ¿no? Que acabó también en una serie de reportajes, libro y una película, una serie en televisión española. Entonces, uno de los... animales que estuvimos buscando y donde después empezó el proyecto del lobo fue el leopardo de las nieves, y para ello pues Unai y yo nos fuimos primero un mes entero al Tíbet, al centro, la meseta del Tíbet, y estuvimos un mes, y durante un mes solo vimos al leopardo de las nieves una vez durante 10 minutos. A 20 bajo cero.
Durante un mes. Perdón. Y en algún momento tú dices, bueno, escuchándote yo creo que no lo debes decir nunca eso, pero ¿qué hago yo aquí? No, porque... Y luego es que hicimos 2 viajes más al norte del Himalaya, en la zona de Ladakh, en India, y hicimos 2 viajes más. Ahí en uno de ellos tuvimos más suerte, vimos un leopardo con las crías, y bueno, al final fue el gran felino principal del proyecto. Pero te explicaba esto porque, bueno, por ejemplo, en la película se ve a Unai sufriendo, ¿no? Y pues gente que ha dicho, oye, pero no te pasabas, ¿no? Con tu niño. Entonces, él acabó con el proyecto con 18 años, hace 2 años. Entonces me preguntaba si él sufría. Digo, pues sí sufría, yo también sufro, pero no quiere decir que un poco de sufrimiento claro, no sea constructivo. ¿no? Y no es incompatible con el disfrute. Exactamente. Y todo el rollo es que ahora mismo Unai, que ha cumplido 21 años ahora y que está estudiando antropología, pero realmente lo que él le gusta y lo que se está dedicando es hacer documentales, y ahora mismo ha estado pues prácticamente casi 5 meses solo acampando él en Groenlandia. Bueno, 3 meses acampando solo en Groenlandia y luego 2 meses buscando osos polares, bueyes albizcleros, y yo le iba a ayudar durante un mes. O sea que él ya automáticamente se ha puesto ya a hacer sus cosas, que ya no soy yo como padre que le estoy diciendo, sino que él dice, pues voy a acampar 3 meses en Groenlandia. Digo, pero no está... Pero que no vamos... Hemos estado pues un mes prácticamente sin hablar con él porque no tenía teléfono satelital. Pero tienes prohibido sufrir. Tienes prohibido sufrir. Sufro de otra manera yo. Porque piensa tú en tus padres o en tu familia. Claro. Sí, mi madre, pues también, mi madre y mi padre que falleció, pues también yo agradezco que me comprendieran, ¿no? Que tener que a los 18 años, entonces es que claro, no había ni teléfono ni internet, y te ibas 3 meses a Madagascar, y cuando podía enviabas un telex de estos. Estoy bien. Sí, así, cada mes y medio, mamá, estoy bien, ¿no? Entonces, ahora, pues cuando él se va solo, la verdad que bueno, cuidado, que hay ahí... pero bueno. Andoni, ha sido un gusto esta charla, de verdad, apasionante, me ha encantado. Un beso muy grande y muchísima suerte. Encantado también, un abrazo. Un beso, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.